El sol nacía como una herida abierta sobre la selva maya de Quintana Roo, tiñendo el dosel espeso de un verde iridiscente y un púrpura ancestral. En 1896, ese rincón del México más profundo era un laberinto de secretos, de murmullos de espíritus olvidados y una humedad que se adhería al alma como una segunda piel. Era un territorio en gran parte indómito, apenas tocado por la mano del gobierno central, donde las viejas costumbres y los nuevos abusos convivían en una tensión palpable. Para Mateo Chan, un hombre de 32 años, con la piel curtida por el sol y el rostro anguloso que denotaba una vida de trabajo arduo, cada amanecer era una promesa de sudor y una lucha silenciosa contra la implacable naturaleza. Sus ojos, profundos y sagaces, leían el monte como el más antiguo de los códices. Mateo no era un hombre de muchas palabras, su voz era más bien un murmullo, como el viento entre las hojas de palma. Su hogar era una choza humilde, construida con palma y madera de la región, que compartía con Xochitl, su esposa, una mujer de manos fuertes y mirada serena, y sus dos hijos pequeños, Caín, el varón de 7 años, y Lool, la niña de 4, con sus risas cristalinas que parecían la única melodía dulce en aquel paraje agreste. Vivían en los márgenes de la hacienda los murmullos del inframundo, un nombre que, con el tiempo, se revelaría como una cruel y siniestra profecía. La hacienda era el dominio de los Iturbide, una familia criolla que había logrado establecerse en aquel confín salvaje, lejos de la mano de las leyes de Porfirio Díaz. Su riqueza se basaba en la explotación y misericordia de las maderas preciosas y el chicle, pero, sobre todo, en un poder casi divino que ejercían sobre los pocos trabajadores mayas que vivían bajo su yugo, un poder que rara vez se atrevía a contradecirse y que se sentía tan antiguo como las raíces de los ceibales. Don Ernesto Iturbide, el patriarca, era un hombre corpulento de 50 y tantos años, con una mirada gélida y una sonrisa rara que nunca llegaba a sus ojos, un patrón que hablaba poco pero cuyas órdenes eran ley incuestionable. Su esposa, doña Remedios, era una mujer alta y delgada, de unos 40 años, con un rosario siempre entre los dedos y una devoción tan opaca y turbia como sus verdaderas intenciones. El único hijo, Ramiro, un joven veinteañero, era la viva imagen de la crueldad contenida de su padre, pero con una impaciencia y un sadismo más evidentes, que a menudo lo llevaban a castigar a los peones por las faltas más insignificantes, dejando cicatrices no solo en la piel, sino en el espíritu. La hacienda, aunque imponente para el lugar, era un bastión de aislamiento. Sus paredes de piedra coralina y techos de teja resguardaban no solo a la familia Iturbide, sino también un secreto tan antiguo y oscuro como la propia selva. La vida de Mateo era simple en su esencia, pero extenuante en su ejecución. Desde antes del alba, cuando la neblina aún abrazaba los árboles y el canto de los pájaros comenzaba a romper el silencio, su machete danzaba en la selva, abriendo brecha, cortando lianas, marcando árboles para la extracción de chicle o para el transporte de troncos monumentales que luego serían vendidos en algún puerto lejano, como Cozumel o Sisal. Era un trabajo que demandaba fuerza y una resistencia casi sobrehumana, pero Mateo lo hacía con la destreza de quien ha nacido para ello y cuyo conocimiento del monte era su única herencia. A menudo también servía como guía para los pocos forasteros, valientes o quizás ingenuos, que se aventuraban en la espesura, geólogos con sus martillos y cuadernos, botánicos en busca de especies exóticas, o algún que otro aventurero con mapas desactualizados y un brillo febril de oro o gloria en los ojos. Mateo conocía cada sendero, cada trampa natural, cada planta medicinal y venenosa. Era, en esencia, los ojos y los oídos de la selva para aquellos que no la entendían. Los Iturbide lo valoraban por su conocimiento inigualable, pero lo miraban con el desprecio inherente a su estirpe, como a una herramienta más de su propiedad, desechable cuando ya no fuera útil. Un día, la quietud relativa de la hacienda se rompió con la llegada de un grupo de exploradores extranjeros. Eran 3 hombres corpulentos, con acento inglés y equipo sofisticado, sus ropas de lino y sus sombreros de ala ancha contrastaban vivamente con el entorno selvático. Buscaban ruinas mayas inexploradas, relatos de ciudades perdidas que solo existían en las leyendas de los ancianos y en los códices velados por el tiempo. Don Ernesto los recibió con una hospitalidad forzada, sus ojos de serpiente calibrando cada detalle de sus pertenencias y de su ingenuidad, calculando su valor y su potencial. Mateo fue asignado como su guía principal.
Pasó semanas con ellos, adentrándose más allá de los límites conocidos por cualquier hombre blanco, compartiendo fogatas bajo cielos estrellados y desarrollando un respeto mutuo que él nunca había experimentado con los Iturbide ni con otros mestizos. El líder, un tal doctor Alistair Finch, un hombre de unos 50 años, era culto y bondadoso, un erudito que trataba a Mateo no como un sirviente ignorante, sino como un igual, fascinado por su conocimiento ancestral de la tierra y sus secretos. Le prometió a Mateo una paga justa y la posibilidad de ver el mundo exterior, incluso de viajar a Londres, si accedía a seguir guiándolos en futuras expediciones. Por primera vez en años, Mateo sintió una chispa de esperanza, la promesa de un futuro mejor para Xochitl y sus hijos, lejos de los murmullos del inframundo, un escape de la opresión que le ahogaba el alma. Pero esa esperanza se extinguió tan abruptamente como el parpadeo de una vela en la oscuridad más profunda. Una noche, tras regresar de una exploración exitosa que había revelado un pequeño templo oculto, adornado con glifos que el doctor Finch había logrado descifrar parcialmente, los exploradores fueron invitados a una cena de celebración en la casa principal de la hacienda. Mateo, agotado pero lleno de la promesa del mañana, regresó a su choza para descansar junto a su familia, pero un presentimiento frío le oprimió el pecho. El silencio en la noche era demasiado denso, el aire demasiado pesado, cargado de una expectativa siniestra que erizaba los vellos. Impulsado por una ansiedad incomprensible, una punzada en la conciencia que la selva le había enseñado a no ignorar, se deslizó de vuelta hacia la casona, moviéndose como un fantasma entre la maleza que rodeaba el patio trasero. Lo que vio esa noche le desgarró el alma y le congeló la sangre para siempre. No era una cena. Era un rito macabro, iluminado por antorchas que danzaban con las sombras y el resplandor fantasmagórico de una luna casi llena. Los Iturbide, don Ernesto, doña Remedios y Ramiro, estaban vestidos con túnicas oscuras, sus rostros transfigurados por una febril y demente exaltación que parecía robarles la humanidad. No eran los patrones que él conocía, eran algo más antiguo, más terrible, algo que solo habitaba en las pesadillas más oscuras. En el centro del patio, sobre una laja de piedra volcánica que parecía manchada por incontables horrores y que Mateo nunca había visto antes, los exploradores estaban atados, amordazados, sus ojos dilatados por el terror absoluto y la incredulidad. El doctor Finch, el amable y prometedor doctor Finch, estaba siendo inmovilizado con brutalidad por Ramiro y otro peón, de nombre Pedro, un hombre rudo y fiel a los Iturbide, mientras don Ernesto alzaba un cuchillo ceremonial de obsidiana, su hoja negra y pulida destellando bajo la luz temblorosa de las antorchas. Doña Remedios, con sus ojos desorbitados y una sonrisa perturbadora, murmuraba letanías en un idioma que Mateo no comprendió, un sonido gutural y extraño, mientras vertía un líquido espeso y oscuro sobre el cuerpo inerte de uno de los otros exploradores, ya sacrificado, cuya garganta abierta goteaba sangre sobre la piedra. Era una visión del infierno que nunca debió salir a la luz. El grito mudo de Mateo se ahogó en su propia garganta. Vio el brillo mortífero del cuchillo, sintió el espasmo de la carne cercenada, el borbotear de la sangre cálida que brotaba del cuello del doctor Finch, el hombre que le había ofrecido un futuro. Un hedor metálico y dulzona muerte invadió el aire, mezclándose con el olor a copal quemado y a humedad selvática, una mezcla nauseabunda que le perforó las fosas nasales. No era un robo ni un simple asesinato por rencillas. Era un ritual ancestral y abominable, una ofrenda a algo oscuro, algo sediento, algo que los Iturbide adoraban en la profundidad de la selva, convencidos de su poder. El doctor Finch murió con los ojos fijos en el cielo, como si buscara una redención o una explicación que jamás llegaron, su última imagen un reflejo del horror. Mateo no huyó. Se quedó petrificado en su escondite, cada fibra de su ser gritando de horror, observando cómo los cuerpos eran despojados de sus pocas pertenencias, sus ropas, sus diarios, sus mapas, y luego arrastrados hacia una abertura oculta en el suelo, una especie de pozo o caverna disimulada bajo la casona principal, cuya entrada solo se revelaba en esos momentos. Escuchó fragmentos de conversación, susurros cargados de fanatismo. Los dioses lo exigen para la prosperidad de nuestra casa, la selva nos protege de los curiosos y nos da poder, nadie debe saber lo que guarda este lugar, el corazón de Xibalbá que es nuestro. Comprendió, con un escalofrío que le recorrió la columna vertebral, que los Iturbide no solo se dedicaban a la tala y el chicle. Guardaban un secreto atroz,
un tesoro o un poder que creían obtener a través de estos sacrificios humanos. Los exploradores que se adentraban demasiado cerca de sus dominios, especialmente aquellos que descubrían algo, se convertían en meras ofrendas, en combustible para su oscura ambición. El mismo Mateo había sido el cebo, el guía engañado sin saberlo. El respeto que el doctor Finch le había mostrado, la promesa de un futuro, todo se había convertido en un macabro preludio de su final. Lo que las autoridades, si hubieran sabido, sin duda habrían ocultado para no manchar la paz del porfiriato. El impacto emocional fue devastador. La chispa de esperanza de una vida mejor se desvaneció por completo, reemplazada por un abismo de horror, una traición insondable y una rabia silenciosa y profunda que le quemaba por dentro. La confianza de Mateo en la humanidad se desmoronó. ¿Qué clase de monstruos eran aquellos que, bajo la fachada de patrones respetables y devotos católicos, perpetraban tales atrocidades? La imagen del doctor Finch, sus ojos suplicantes en el último aliento, lo perseguía día y noche, incluso en sus escasos sueños, teñidos de sangre y oscuridad. La sangre en la laja, el murmullo gutural de Doña Remedios, el cuchillo de obsidiana de Don Ernesto. Todo se grabó a fuego en su mente, como una marca indeleble. El miedo por Xochitl y sus hijos se hizo palpable, una punzada constante en su pecho. Si los Iturbide sacrificaban a forasteros, que les impediría hacer lo mismo con los suyos, si descubrían que conocía su verdad, o si simplemente necesitaban una ofrenda más cercana, más accesible. La desesperación podía ser el detonante. Pero Mateo no era un hombre que se rindiera al desespero, ni a la cobardía. Su dolor, su miedo, su humillación, todo se transformó en una llama fría y constante de determinación, una venganza fraguada en la quietud de la selva. Sabía que no podía denunciarlos. ¿A quién? Las autoridades estaban a semanas de distancia, en algún puerto o capital lejana, y los Iturbide tenían contactos, dinero y una red de complicidades bien tejida que se extendía hasta donde alcanzaba el poder regional. Su palabra, la de un humilde indígena, no valdría nada contra la de una familia poderosa y respetada en la región. Además, conocía la implacable red de favores y silencios que protegía a los caciques locales. No, si quería justicia, una justicia real, tendría que ser su propia mano quien la ejecutara. Una justicia lenta, sigilosa, tan implacable y devoradora como la propia selva que los rodeaba, y que se deleitaría en verlos caer por sus propios pecados. Durante los siguientes meses, la vida de Mateo pareció normal en la superficie. Seguía trabajando en la hacienda, seguía guiando a los pocos incautos que llegaban, sus movimientos calmados, su rostro impasible, una máscara perfecta. Pero por dentro, una maquinaria fría y precisa se había puesto en marcha. Observaba cada movimiento de los Iturbide, cada rutina, cada manía, cada discusión familiar. Registraba sus patrones, sus obsesiones, sus miedos, sus debilidades. Aprendió que el ritual de sacrificio se repetía, con variaciones, cada luna llena o cuando un explorador descubría algo demasiado importante que amenazaba su secreto. Se dio cuenta de que los Iturbide creían que los sacrificios mantenían la fertilidad de la tierra, la prosperidad de sus cosechas y sus negocios, y más importante, protegían un secreto aún mayor que yacía bajo la hacienda. Una red de cavernas ancestrales, parte de un sistema de cenotes interconectados, donde se decía que había un antiguo oráculo maya y, según sus murmullos obsesivos y delirantes, una veta de un mineral raro y valioso, quizás oro o algún tipo de cristal de poder. Los Iturbide creían que los sacrificios les otorgaban acceso a ese poder y a esa riqueza incalculable, y que la selva misma era su aliada, su guardiana, siempre y cuando fuera alimentada con la sangre de los forasteros. Mateo comenzó su venganza, un proceso lento y meticuloso de demolición psicológica. Al principio fue sutil, casi imperceptible. Alteró discretamente los caminos de la selva para que los peones de los Iturbide se perdieran, o los condujo a pantanos traicioneros donde el avance era casi imposible, perdiendo días de trabajo y valiosos recursos. Contaminó, de forma casi imperceptible, el agua de los pozos secundarios de la hacienda con hierbas amargas y purgantes que conocía, provocando enfermedades intestinales leves pero persistentes entre los trabajadores que no eran de la estirpe Iturbide, haciéndolos menos eficientes y creando una atmósfera de malestar generalizado y desconfianza hacia sus patrones. Difundió rumores entre los pueblos cercanos, susurros sobre malos aires que habitaban la hacienda, sobre gritos que se escuchaban en la noche, atribuyéndolos a espíritus enojados o nahuales que reclamaban la tierra por la sangre derramada.
Quería aislarlos, rodearlos de una niebla de superstición y miedo, erosionar su poder desde la base, para que cuando la verdadera tormenta llegara, no tuvieran donde refugiarse. Su mente, entrenada en la supervivencia de la selva y en la lectura de sus señales más sutiles, se volvió un arma formidable. Una noche, mientras Ramiro Iturbide regresaba ebrio de una expedición de caza furtiva, su rifle colgando holgado de su hombro, Mateo lo esperó en un recodo del sendero. No con violencia directa, sino con astucia. Colocó una trampa de lazo en el camino que Ramiro solía usar, pero no para herirlo gravemente, sino para desorientarlo y aterrorizarlo. Ramiro cayó con un golpe sordo, no se hizo daño serio, pero en su estado de embriaguez y el repentino terror, creyó ver sombras fantasmales, escuchar voces lúgubres que se alzaban del suelo, voces de niños que lloraban. Mateo, escondido entre el follaje espeso, imitó el sonido gutural y estremecedor de un jaguar hambriento, un sonido que resonaría en el subconsciente del joven, ya propenso a la crueldad. Ramiro regresó a la hacienda aterrorizado, convencido de que los espíritus vengativos de la selva lo acechaban. Se volvió más paranoico, más irascible, desconfiando incluso de sus propias sombras, golpeando a los peones con mayor frecuencia y sin motivo. El verdadero golpe de Mateo no era la fuerza bruta, sino la manipulación psicológica, el lento envenenamiento de la mente y el espíritu de sus opresores. Sabía que Doña Remedios era profundamente religiosa, pero con una fe retorcida y supersticiosa, alimentada por el miedo a lo desconocido y por la culpa oculta. Mateo comenzó a dejar pequeños presentes cerca de su capilla privada dentro de la hacienda. Animales pequeños muertos de forma extraña, plumas de aves nocturnas, figurillas de barro rotas que simulaban ídolos antiguos, todo dispuesto de una manera que recordaba antiguos ritos que ella despreciaba en público, pero que en el fondo temía profundamente como herejía. No tardó en escuchar a Doña Remedios murmurar sobre el castigo de los dioses antiguos, sobre sombras que se ciernen sobre la casa Iturbide, sobre el pecado que nos alcanzará por nuestra soberbia. Su devoción se volvió una obsesión febril, sus rezos una histeria silenciosa que agotaba sus nervios, su apariencia demacrada evidenciaba la batalla interna que libraba. Empezó a ver presencias, a escuchar voces, su mente, antes firme en su retorcida convicción, empezaba a flaquear. Don Ernesto, el patriarca, era el más difícil, el más astuto. Su fortaleza residía en su control férreo, su inteligencia calculadora y su insaciable avaricia que no conocía límites. Mateo descubrió que don Ernesto tenía una pasión oculta por los mapas antiguos y los códices mayas que los exploradores solían traer, y que él robaba metódicamente antes de sacrificarlos. Uno de estos códices, Mateo lo había visto, contenía dibujos de un lugar subterráneo, una especie de ciudad de los muertos o Xibalbá, y una leyenda sobre un tesoro oculto que los Iturbide creían que sus sacrificios les permitirían acceder a cambio de sangre. Mateo decidió usar el propio anhelo de don Ernesto contra él. Una tarde, descubrió un fragmento de cerámica antigua con inscripciones, un trozo de un mapa desdibujado. Lo dejó intencionalmente en un lugar donde uno de los capataces de don Ernesto, un hombre supersticioso y ambicioso, lo encontraría fácilmente. El fragmento, diseñado con la maestría de Mateo para imitar un hallazgo arqueológico real, parecía indicar la ubicación de una entrada a un lugar legendario y oculto, un sitio que prometía riquezas inauditas y un poder místico ancestral. La información, como era de esperar, llegó a don Ernesto, quien, cegado por la avaricia y la creencia fanática en sus ritos, lo tomó como una señal inequívoca de sus dioses, la recompensa por sus ofrendas pasadas. Convocó a Ramiro y les ordenó preparar una nueva expedición, esta vez de búsqueda del tesoro. Mateo, con su habitual discreción y su rostro impasible, se ofreció lealmente a guiarla, insistiendo en que solo él conocía los senderos más ocultos y seguros para llegar a un lugar tan sagrado. La expedición fue una farsa meticulosamente orquestada por Mateo. Los llevó por senderos falsos, a través de pantanos de aguas turbias y vegetación densa que se cerraba sobre ellos como una mano, cada vez más profundo en la selva, lejos de cualquier rastro de civilización o esperanza de rescate. Se aseguró de que las provisiones se perdieran misteriosamente en la espesura, que los cantimploras se vaciaran sin razón aparente, y que las pocas linternas de aceite se rompieran o se apagaran en los momentos más inoportunos, sumiéndolos en la oscuridad. Los Iturbide y sus peones estaban exhaustos, deshidratados, sus mentes nubladas por la fatiga extrema, el hambre y el miedo creciente a lo desconocido.
Mateo se movía como una sombra fantasmal, susurrando ocasionalmente sobre guardianes de la selva que se enojaban con los que buscaban lo que no les pertenecía, y sobre sacrificios fallidos que traían la desgracia y la ira de los antiguos. Ramiro, ya frágil por los encuentros anteriores con espíritus y la paranoia inducida, comenzó a ver visiones horribles, a escuchar los lamentos de los exploradores muertos que lo acusaban directamente, sintiendo que sus almas se aferraban a él. Su mente se estaba desintegrando rápidamente. Finalmente, Mateo los condujo a un lugar que él conocía bien, un cenote oculto, cuyas aguas eran de una negrura impenetrable, flanqueado por altas paredes de piedra caliza cubiertas de musgo resbaladizo. No era la entrada al Xibalbá que buscaban los Iturbide, pero Mateo había decorado sus alrededores con objetos que él sabía que don Ernesto reconocería como auténticos. Réplicas de pequeñas ofrendas de barro, huesos de animales dispuestos de manera ritualística, pigmentos rojos que imitaban sangre seca sobre la piedra. Aquí está, susurró Mateo con voz apenas audible, con una solemnidad forzada, la entrada al lugar sagrado, pero está protegida por los antiguos. Los dioses exigen más. La ofrenda final para abrir el camino, para reclamar el tesoro que tanto anhela. Don Ernesto, delirante por la sed, el cansancio y una avaricia que ya lo había consumido por completo, cayó en la trampa. Convencido de que la selva estaba probándolos, que los sacrificios anteriores no habían sido suficientes para desbloquear el tesoro definitivo, ordenó a Ramiro y a los 2 peones que los acompañaban, todos ellos al límite de la cordura, que se prepararan para una nueva ofrenda. Pero Mateo tenía un último acto preparado, el clímax de su venganza. Había manipulado las trampas de los Iturbide, las había girado sobre ellos mismos. Las creencias y miedos de la familia, que les habían servido para someter a otros, se convertirían en su propia condena, en el instrumento de su perdición. En un momento de caos y desesperación, mientras don Ernesto intentaba forzar a uno de los peones a subir a la laja improvisada que Mateo había dejado estratégicamente cerca del borde resbaladizo del cenote, Ramiro, en un ataque de locura inducido por el terror y la sugestión implacable de Mateo, se abalanzó sobre su propio padre. No con un cuchillo, sino con las manos desnudas, sus uñas desgarrando la piel, gritando sobre los espíritus hambrientos que los rodeaban y las deudas de sangre que los perseguían desde el inframundo. La escena fue brutal y rápida, un torbellino de gritos y forcejeos. Los otros 2 peones, completamente aterrados por la demencia de Ramiro y el horror de la situación, intentaron intervenir, pero en la confusión y la lucha en el borde del cenote, uno de ellos, Pedro, resbaló, arrastrando consigo a don Ernesto en su desesperación, ambos cayendo al abismo oscuro con un alarido gutural. El chapoteo fue sordo, final, un sonido que la selva se apresuró a tragar, sellando su destino para siempre en las profundidades ancestrales. Ramiro se quedó solo, en un estado catatónico, sus ojos vacíos y sin vida, murmurando incoherencias sobre sangre y sombras, su mente rota. Mateo lo observó desde las sombras, su rostro impasible, una máscara de piedra tallada por años de sufrimiento. Había sido una venganza silenciosa, orquestada con la inteligencia fría de quien conoce los resortes más oscuros de la crueldad humana y los utiliza contra sus propios autores. Ramiro sería encontrado días después por un grupo de cazadores locales, deambulando desnudo y ensangrentado por la selva, completamente loco, balbuceando sobre demonios, sacrificios y las voces de los muertos que no lo dejaban. Lo llevaron de vuelta a la hacienda, donde doña Remedios, al ver el estado de su hijo y comprender que su esposo no regresaría jamás, sufrió un colapso nervioso del que nunca se recuperó, cayendo en una demencia senil y autista. Su devoción se transformó en un delirio constante, rezando y lamentándose sin cesar en una habitación oscura consumida por sus propios fantasmas, el eco de su fe pervertida. La hacienda los murmullos del inframundo, privada de sus dueños masculinos y con doña Remedios en un estado lamentable, comenzó su inevitable decadencia. Los pocos peones que quedaban, liberados del yugo de la familia, lentamente se fueron marchando, llevando consigo los rumores de los Iturbide, historias que se mezclaban con el folclore local. El secreto de los sacrificios nunca salió a la luz pública de forma oficial. Se convirtió en una leyenda, un susurro escalofriante entre los mayas de la región, una historia de una familia que había traicionado la selva, sus espíritus y sus propios dioses, y que había sido devorada por ella, pagando un precio impensable por su ambición y su depravación.
La hacienda se convirtió en un nido de ruinas, devorada por la vegetación implacable, sus paredes de piedra coralina desmoronándose bajo el abrazo verde de la selva, un testimonio silencioso de los horrores que guardaba en su corazón. Mateo Chan, el hombre que había visto la oscuridad más profunda y la había enfrentado con una astucia sin par, nunca reveló su parte en la caída de los Iturbide. Para Xochitl y sus hijos, fue simplemente el regreso de un hombre más silencioso, con una sombra permanente en los ojos, un peso en su alma, pero con la promesa tácita de que el peligro, finalmente, había pasado y que podrían vivir en paz. Él continuó su vida en la selva, un guardián silencioso de sus secretos, un espectro de la justicia que se había cobrado su precio de una manera que solo la selva podía entender y que se perdía en la vastedad verde. La selva, en su infinita indiferencia y su sabiduría ancestral, volvió a reclamar lo que le pertenecía, borrando lentamente las huellas de la siniestra familia que sacrificaba exploradores perdidos, y de lo que nunca debió salir a la luz, lo que las autoridades ocultaron, y lo que un hombre silencioso había vengado con la frialdad del depredador y la paciencia del cazador, dejando solo el eco de los murmullos del inframundo.